Saludamos a todos nuestros amigos que siguen este programa, Decisiones. En la vida a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Nuestra vida parece ser natural, pero de repente suceden cosas que son difíciles de trabajar cuando no encontramos respuestas, cuando muchas veces no tenemos recursos o cuando no conocemos de lo que estamos enfrentando. Hoy vamos a conocer una historia que te va a dejar inspirado para tomar una decisión en caso de alguna emergencia, de alguna eventualidad. Tengo dos invitados, un matrimonio que pues nos van a platicar lo que sucedió en sus vidas, un día normal como cualquier otro, y cómo cambió su historia. Vamos a conocer una respuesta, vamos a conocer un arma poderosa para poder enfrentar toda adversidad. Recibo hoy en Decisiones, este programa que te ayuda a tomar decisiones, a poder tomar el mejor camino para tu vida, al matrimonio de Lupita Espíndola y Enrique Espíndola. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto Buenas recibirles tardes, en este muchas gracias. programa. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y creo que lo que nos van a platicar, más allá de la ficción o más allá de la exageración, es un testimonio de cómo las cosas que enfrentamos en un momento pueden ser diferentes si no tenemos la ayuda de algo superior. Así es. Lupita, Así es. quisiera preguntarte esta tarde, ¿qué sucedió en ese momento que ustedes enfrentaron esa prueba? ¿Qué estaba pasando en sus vidas? Eh, Vamos a empezar. Claro que sí. Pues yo creo que es una situación que muchas veces se presentan en nuestras vidas de suma emergencia, totalmente o sea, corres o ahí te quedas. Era un día como cualquier otro, mi esposo recién jubilado, estábamos como que en otro rollo, disfrutando el tiempo de poder comer juntos, de poder hacer todo juntos. Y bueno, un día voy al salón de belleza a hacerme unas cositas y él desde que está de jubilado, yo te llevo, yo te recojo, me hablas y voy por ti. Es un lugar muy cerca de nuestra casa y llega mi esposo y me deja ahí, le llamo, ya terminé, llega y siempre va caminando porque es muy cerca, son 2 cuadras aproximadamente, y aprovecha para pasear a los perros. Pero entonces llega en el carro, en la camioneta, y le digo: "¿Por qué te viniste en la camioneta?". Y me dice: "Es que no me siento muy bien". O sea, desde ahí fue así como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? Y me dice: "No sé, me siento raro". ¿Pero qué te duele? Pues, siento raro, siento como si tuviera algo aquí en el pecho. Y le digo: "¿Hiciste acabas de hacer ejercicio?". Él hace mucho ejercicio. Em, ¿Comiste algo? No, no, no. Llegamos rapidísimo a la casa. Entonces le digo: "Súbete, sube a la recámara y ahorita corro". Se sube, dejo mis cosas y todo, entro a la recámara y le digo: "¿Cómo te sientes? Recuéstate un ratito". ¿Cómo te sientes? Y me dice: "Igual, siento algo raro". Pues, siempre, gracias a Dios, porque Dios siempre es tremendamente bueno, tengo un manómetro, un oxímetro para la glucosa, siempre en casa tenemos, para primeros auxilios, le tomo la presión arterial altísima, muy alta. Entonces, yo dije: "No, a la mejor algo o sea, lo que sientes por la presión arterial tan alta", y rápidamente le digo: "Acuéstate, espérame, voy por una aspirina Protec". Le doy una aspirina Protec y le digo: "Acuéstate".
y le tomo la presión nuevamente, seguía muy alta. Entonces, ¿qué más sientes? Y yo cuando yo le hablaba y lo noté que estaba sofocado, así como que hablaba con dificultad. Y le digo: "A ver, veme diciendo qué más sientes". Y me dice esto fue rapidísimo, ¿eh? Yo creo que me tardo más en platicarlo que en lo Sí, que fue muy rápido. Y me dice: "Pues sí, te falta el aire", me dice: "Siento, pero lo que más importante me duele". Y entonces, le digo: "Vámonos al hospital, vámonos al doctor". Y me dice: "No, no, no, no es para tanto". Teníamos, una reunión en amistad de nuestra congregación, y me dice: "No, no es déjame media hora y me voy a sentir bien". "No", le digo. "¿Cuál media hora?". Le digo: "Párate". Y entonces él, como estaba tramitando todos sus documentos, todas sus cosas para la jubilación, ujú, teníamos ahí a la mano el folder del Seguro Social. Le llamo a una de mis hijas: "Acompáñame a llevar a tu papá al doctor". Me dice: "Sí, mami, ¿a qué hora nos vamos?". Le digo: "Ahorita, corre". Entonces me dice: "No, yo no voy". Le digo: "No, ¿cómo no?". "Ah, no", dice: "Mejor ni te hubiera dicho nada". Le digo: "Aunque no me hubieras dicho, yo me hubiera dado cuenta". Y traté de ayudarlo, de ponerle los tenis, y yo dije: "Esto es un infarto". Tenía todos los síntomas, ya empezó con sudoración, ya lo noté que estaba más sofocado, el dolor ya se le estaba irradiando al brazo. Ahí en ese momento me dijo: "Siento como si me estuvieran clavando un puñal y que se me estuviera saliendo por atrás". O sea, eran muy claros sí. los síntomas del infarto. Me dice mi hija, va la pobre así hasta con los zapatos en la mano, y me dice: "¿A dónde vamos?". Y entonces, o sea, ¿a dónde vamos? Y yo rápidamente dije: "Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos di?". ¿Siempre has oído que el seguro social? Sí, y Sí, sí, sí. finalmente, de repente, en una situación así que no esperamos, ¿qué hacemos, no? Ir al seguro, si está enfermo, pues no va a salir. Enrique, estamos hablando de que tú eres un hombre deportista, eras un hombre que había trabajado, ya estabas en esa etapa de reposo y pasas, pasas esa prueba. ¿Te acuerdas cuál era tu pensamiento en ese momento? ¿Qué estaba pasando por tu mente? No, yo sentía mucho dolor, o sea, yo creo que no ves a tu alrededor, y lo que es la cuestión física, lo que te está en un momento dado, eh, pues, bloqueando en cierta forma. Entonces, lo que hacía es responder a las preguntas que me hacía mi esposa. Yo no tenía idea de que se trataba de un infarto, creo que no lo tenemos en mente, no estamos preparados. Como decía, yo era mucho estrés, ¿no? Entonces, de repente fue esa situación de estar pues bien físicamente, o yo lo consideraba, pues fue este dolor en el pecho. Para una esposa, ver que su esposo, el proveedor, el jefe de familia está pasando un proceso, pues es algo difícil. En ese momento, ¿qué Mucho, pensaba usted al ver a mucho. su esposo pasando ese proceso? Sí, no, no. Ajá, ¿qué pasó por su mente? O sea, es un momento de qué tanto de Dios tienes, qué tanto de Dios tienes en ti, porque verdaderamente ni yo misma me imaginé lo que iba a suceder, ni la estrategia, el plan perfecto que Dios tenía para que mi esposo saliera de esto, porque Él nos abrió las puertas de una manera completamente sobrenatural. O sea, sí pensé en Dios, sí le dije a Dios, sí tomé decisiones, muy, muy importantes, pero creo que la verdad de Dios es la que sostuvo mi fe. Creo que eso fue lo que me movió me dice: "Mija, ¿a dónde vamos?". Yo pensé, un particular, un cardiólogo particular te va a estar esperando, obvio no. Un hospital, una clínica privada, no van a tener todo, esto se requiere urgencia. Y yo por dentro también pensaba, a lo mejor no es un infarto, pero todo pintaba que era un infarto.
aparte era, o sea, clarísimo el dolor, él ya estaba muy pálido, muy pálido, ya iba, pues, como color cera, o sea, muy pálido, y y le digo a mi hija: "Vamos al seguro". Nunca habíamos ido al seguro social, nunca, eso era también era como un gigante que había que Ujú. enfrentar, porque él trabajó 43 años en la empresa. Gracias a Dios siempre tuvimos seguro de gastos médicos, pero ahí ya no había seguro de gastos médicos. Y todo eso te viene a la mente, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo no pasó esto cuando teníamos? O sea, yo correría a cualquier hospital, pero ahora le digo a mi hija, vamos al seguro. Yo llevaba el folder que ni sabía qué se requería, ¿no? Yo me llevé todo, era un bonche, un expediente. Y llegamos ni siquiera me sabía ir a la clínica, imagínese. O sea, ni a la clínica, ni por dónde me voy. O sea, le decía yo a mi hija: "Maneja más rápido", me fui atrás con él, y yo le ponía las manos en el pecho y le decía: "Resiste, resiste, el Señor va con nosotros, el Señor va contigo, Él es tu fortaleza", y le repetía: "Aunque andemos en valle de sombra de muerte, recuerda quién está con nosotros, quién ha sostenido nuestra vida". Yo le hacía mucho énfasis, pero él estaba desesperado. O sea, él ya estaba sudando, haz de cuenta que lo habíamos metido a la regadera con todo y ropa, ya estaba un sudor, diaforesis exagerada. Entonces, llegamos al hospital. Dice mi hija, y si me para una patrulla, le digo, ojalá para que nos escolte, ojalá nos pararan. Pero bueno, resulta que llegamos a la clínica, que ni sabíamos, fuimos guiados por el Espíritu Santo, porque mi esposo, yo le decía, ¿por dónde? Él estaba ya muy mal. Yo esperaba que en cualquier momento él perdiera la conciencia. Y Qué le decía: fuerte. "Aguanta, aguanta", le ponía las manos y le recordé todos los versículos. Le dije: "Gordo, acuérdate que yo tengo autoridad sobre tu cuerpo, yo declaro sanidad, ese dolor se va en el nombre de Jesús, yo tengo potestad sobre tu cuerpo", y le decía y le repetía, pero yo lo veía él muy desencajado. Nos menciona para toda la audiencia que nos está escuchando, que en ese momento usted empezó a declarar la palabra de Dios Amén, y así fue. hablar de autoridad. Eh, Muchas de las personas cuando tenemos una situación difícil, lo primero que hacemos es rezar, pedirle a algún ser superior, a algún ser supremo que intervenga para cambiar la situación. Pero lo que nos sorprende, lo que me sorprende es que usted estaba usando la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es usar la palabra de Dios en estos casos? ¿Es un arma poderosa? Es todo. La palabra de Dios es todo, es lo que nos sostiene. O sea, si yo no me imagino, si yo no hubiera tenido la palabra de Dios en ese momento, yo creo que sí, o sea, sí te desarma, sí, pues, no sé qué va a pasar y a lo mejor, pues, Dios tiene el control, pero en ese momento Él fue mi fuerza. Y él me decía claramente los versículos, bueno, hasta una alabanza yo tarareaba, hasta una alabanza que no sé cómo llegó a mí, fue así, fue un sustento porque, bueno, les voy a platicar cómo fue la Sí. alabanza, fue terriblemente poderosa y yo veía que mi esposo ya estaba, yo sentía que no llegábamos, la verdad. Y le decía: "Resiste, resiste", y lloraba, le ponía manos y todo, y llegamos a la clínica, voy a continuar platicando. Sí. Llegamos a la clínica y estaba abierta las rejas, no preguntamos a nadie, me dice le digo: métete aquí", le digo a mi hija, y ¿a dónde? ¿Para dónde? Métete hasta el fondo, métete, por favor. Y llegamos hasta topar con la banqueta, le digo: "Ahora salte". Y lo bajo a él, lo trato de sostener, no había nadie, ninguna persona en el seguro social. Entonces veo ahí justo donde nos estacionamos, donde nos bajó mi hija, unas puertas. Y entonces abro unas puertas de cristal
y veo a mi mano izquierda, veo un consultorio con una camilla, con una silla, o sea, un consultorio sencillo para recibir a un paciente. Lo siento en esa silla y le digo: "Espérame aquí", y salgo corriendo y empiezo a gritar: "Señorita, señorita", por todos lados en ahí, y de repente sale una enfermera y me dice, ¿qué necesita? Y le digo: "Corra, mi esposo está muy mal, necesito, por favor, que lo atienda". Yo nunca mencioné un infarto, porque tenía miedo mencionarlo. Claro. Porque dije: "No", o sea, yo me negaba, ni a él le dije, ni a mi hija, ni me decía mi hija: "Mamá, ¿qué tiene mi papá? ¿Qué tiene mi papá?". Y yo le decía: Moni, tenemos que creer en Dios, créele a Dios, Dios está con nosotros". Pero yo dije: "Si le digo a mi esposo, son síntomas de infarto, seguramente él se va a predisponer". Entonces, me dio miedo mencionarlo porque dije: "Ni siquiera quiero creer que sea eso". Corro y le llamo a la enfermera me dice: "¿Trae su pase?". Le digo: "Señorita, no traigo nada, no tengo nada, de verdad, atiéndalo, ahorita yo le doy todo lo que usted quiera, pero atiéndalo". Y entonces se va corriendo la enfermera, regresa con una doctora joven, y la doctora le empieza a decir, ¿cómo se llama? Y él ya no podía ni hablar. Y así el sudor y bueno, y yo lo agarraba de la mano y él ya ni me quería agarrar, ya estaba así, ya no aguantaba Ujú. pero yo lo sostenía porque yo sentía que en cualquier momento se les caía ahí, estaba en la silla. Y le digo, doctora, yo sé que todo esto es protocolo, yo respeto todo lo digo, pero le empezó a preguntar su edad, su nombre, cuántos, dónde vive. Sé que eso es bueno porque es para ver si el paciente va consciente. O sea, sí Ujú. conozco que él tenía que contestar, pero yo le decía, esto es una emergencia. Yo le contesto, le contesto lo que quiera, pero por favor, atiéndalo. Ella agarra su baumanómetro y su estetoscopio y lo empieza a checar, le toma la presión y se sale corriendo. No me dijo cuánto tenía, quiero creer que tenía altísima como veníamos, y sale y en menos de lo que se los cuento, regresa un doctor grande, no sé, como de unos 60 años, con muchos otros médicos. Estaba rodeado mi esposo como de 6 8 médicos y la doctora, y le dice: "A ver, pásenlo a la camilla". Y rápidamente lo pusieron en una camilla. El doctor le toma la presión y le dice: "Rápido, heparina". Él quería un anticoagulante. Dije: "Mi esposo se está infartando". La heparina es evidencia de que Ujú. entonces le digo, la enfermera le dijo que no, la doctora le dijo: "No, no hay". Le manoteó, le dijo: "Me la consigue". Dije: "Es emergencia". Entonces, rápido abren las puertas, al lado de donde estaba el consultorio, donde yo llegué de incógnito, donde nadie me habló, nadie me abrió, nadie me pasó. Abren la puerta al lado, estaba el carro de paro. El cuarto que usan, un cuarto muy grande, había camilla hasta si se necesitaba hacer una incisión, una cirugía de emergencia. Veo que destapan el carro de paro, siempre un carro de paro está mega completo de todos los medicamentos, pero está sellado. Solamente en caso de un infarto, esos carros de paro se abren. Entonces le quitan y yo era una puerta abatible y yo espiaba. Me dijo: "Usted no se me mueva de aquí", me dijo el doctor, este doctor más grande, "no se me mueva de aquí". Y pues yo me quedé en la puerta, en la salida, pero cuando entraban y salían yo alcanzaba a verlo. En menos de 5 minutos mi esposo tenía sueros, tenía, Súper atendido. pues, era Dios Eso es importante. mismo. Podríamos imaginar este escenario sin que usted hubiera conocido a Dios. Creo que hubiera sido una pesadilla. No quiero ni pensarlo, no Para quiero. la audiencia que nos está viendo, Seguro Social en nuestro país, pues tiene mucha saturación de pacientes y a veces, pues es muy difícil entrar. Inclusive hay guardias, hay policías que te impiden entrar a los hospitales. Y aquí, pues lo que estamos hablando, que sucedió algo sobrenatural, porque Totalmente. pudieron entrar
y porque ahí estaba precisamente ese lugar. ¿Qué sucedía mientras tanto, usted sé que a lo mejor estaba inconsciente, se preocupaba por su familia en ese momento? ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? Bueno, lo que sé es que ese día, también un poco antes de que sucediera todo esto, me hablaron porque en ese momento se transmitía también por línea, por Zoom, de grupo de varones. Entonces, Ujú. me habían pedido, me hablaron por teléfono, me dijeron, oye, ¿podrías compartir el día de mañana? Entonces, antes de ir por mi esposa, dije, pues voy a aprovechar y a orar en ese momento y pedirle dirección a Dios que quiere que hable para varón. Entonces me dio una palabra a Dios, pero no era para varones, era para mí. Sí, Era para lo que se iba a venir. Al principio, como lo comentaba, era muy fuerte el dolor. Entonces se bloquea uno. No, lo único que en ese momento sentía el dolor tan intenso que quería que se terminara. ¿Sí? Pero pues vienen muchos pensamientos, todo, y sobre todo, yo lo que ya cuando viene a la parte del hospital, ahí lo que ya pensaba era agradecimiento. Agradecimiento por conocer y saber qué sucedía, ¿no? Qué iba a pasar a futuro en caso de que Dios decidiera en ese momento que yo estuviera en su presencia. Eso es lo que trajo paz. El dolor no se me quitó. Más me preguntaban del 1 al 10 qué siente, yo decía 10. Es más 11 o otro número, ¿no? Ujú. Tan fuerte que estaba. Pero había paz dentro de la tormenta, dentro de la circunstancia difícil, había esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El conocer a Dios cambia el color de las cosas. absolutamente, Eh, absolutamente. bueno, sucedió, esto no se queda aquí, atendieron a su esposo, ya llegaron los médicos, lo estaban atendiendo. ¿Y qué sucedió después? Bueno, ya cuando yo veo el carro de paro, cuando veo que está atendido, ahí le hablé a Dios. Le dije, Señor, o sea, ya, yo sentí un descanso, a pesar de que pues era una cuestión de vida o muerte. Sí, sí conozco que era muy, muy importante lo que Dios determinara de su vida, pero en ese momento dije, está en el lugar correcto y está muy bien atendido. Yo misma veía cuántas atenciones, cuántas, la bendición de Dios es tremenda. O sea, yo me maravillé de ver tanto detalle de Dios, porque Él junto con la prueba nos da la salida. Yo vi claramente cómo la palabra se hace viva en nosotros. Le dije, Señor, o sea, aquí está, ya está bien atendido. Cuando el médico sale y me dice, su esposo viene infartado. De hecho, ahorita se está infartando. Ya salió con un electrocardiograma en la mano el doctor. O sea, tienen todo. Pero le dio el infarto cuando ya estaba en la cama, No, venía atendido. infartándose Ok, todo el fue todo un camino. proceso. Desde el momento que empezó el dolor, había un coágulo que iba caminando directo al corazón. Sí, era algo muy grave. Y me dijo su esposo, de hecho, ahorita se está infartando. Y le dije, doctor, estamos en las manos de Dios. Le dije, haga lo que tenga que hacer. Y me dijo, no se mueva, y seguía poniéndole, haciéndole y todo. Sale nuevamente el médico y me dice, señora, dice, su esposo necesita ser operado. Y le digo, ¿cuándo lo van a operar? Y me dice, ahorita. O sea, yo dije, Seguro Social te van a programar un Sí, un día. mes, ¿no? Un año, Sí. ¿no? Y Como me se dice, las gastan. ahorita. Dice, Ajá. de hecho, él se va al centro médico, ¿no? Digo, ¿dónde lo van a operar? En el Centro Médico Nacional. Y le digo, ¿me lo llevo al centro médico? No, usted no se lleva nada, de hecho ya pedí la ambulancia. O sea, fue todo de verdad ¿Ustedes tienen maravilloso. influencias ahí en el hospital? Ninguno, no. Sí, bueno, ¿Conocen al sí. director? Sí, conocemos al Rey de Reyes, que fue Ah, ok. nuestra. Sí, no, 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 Ok, no porque a veces es. dicen tengo una palanca y lo van a No, era llevar. la primera vez que llegamos a Ok. ese lugar, ni idea, sí. Bueno, después le dije yo a la señorita, ahora sí dígame dónde hay que formarnos. Va la señorita y salgo a una sala, Dios mío,
Si había 200 personas de urgencia esperando ser atendidos, eran pocas. Yo vi gente hasta en el piso. Dije: "Dios mío", o sea, gracias, Señor. Le di gracias a Dios. Le dije: "¿Cómo?", o sea, cómo yo entré por otro lugar, no sé cómo, pero vi eso y le dije: "¿Me tengo que formar aquí?". "Sí". Entonces le dije: "Entonces espéreme". Voy nuevamente con mi esposo porque el doctor me dijo que no me moviera. Le vuelvo a llamar a mi hija, dejan pasar a mi hija. Le digo: "Ella se va a formar", y yo sigo ahí al pendiente de lo que el médico nos diga. Entonces, me dice: "A ver, permítame". Fíjese qué detalles de Dios, es increíble. "Permítame", y pasamos toda la fila hasta donde está la señorita de la recepción, que de verdad le dice: Fulanita, el esposo de la señora viene infartado, es necesario que se forme para hacer". "No, no, no, pásala, pásala". "No, señora, no se forme". O sea, dije, y luego me dicen, estoy en el pasillo y pasa alguien y me dice: "Si necesita conectar su celular, aquí lo puede", o sea, está prohibido, o sea, lleno de detalles. Era Dios. En todo abrió la puerta, nos da gracia, nos da favor, nos bendice, junto con la prueba nos da la salida. Y es ¿A qué le tremendo. atribuye ese respaldo de Dios? Porque hemos visto muchos programas en la televisión, esos que pasan toda la noche, donde dicen, ven por tu milagro, ¿no? Y eh, pídele a Dios y te va. ¿Qué fue, qué sembraron ustedes o cómo ha sido su vida para que Dios en ese momento estuviera con ustedes? Lo que tenemos de Dios es lo que sale a flote en nuestra vida. Es muy fácil, a la mejor decir ir a una reunión o decir: "Ven por tu milagro, Dios esto", pero que eso sea vivo en ti, requiere una comunión íntima con Dios. Esa es la diferencia. La comunión íntima con Dios es la que hace totalmente la diferencia, que nosotros podamos vivir, ser testigos fieles de lo que Dios, cuánto nos ama el Padre Celestial, cuántas cosas Él está haciendo por nosotros. O sea, cosas tan, a lo mejor para otra persona diría: "Ay, pues alguien me dijo, tuviste mucha suerte". Le dije: "No, no es mucha suerte. La bendición de Dios me acompaña". O sea, yo sentía el respaldo de Dios en todo momento, ¿eh? Habla de una palabra muy hermosa que se llama comunión. Y Comunión. hemos escuchado en lo que nos han platicado esta tarde, de escuchar la voz de Dios y de hacer la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Cómo se da esa comunión con Dios? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Y cómo podemos hacerlo su voluntad? ¿Cómo les... Bueno, la comunión con Dios es a través de leer la palabra de Dios. O sea, una relación diaria y permanente, todo el tiempo, no solamente cuando vas a una reunión o como nos habían enseñado, ¿no? Cuando vas a reunirte a algún lugar, especial y que piensan que ahí está Dios o que esto es una forma de vida. O sea, totalmente una forma de vida, porque estés donde estés, puedes estar hablando. Comunión es eso, esa comunicación, pero ya una comunicación a estrecha, a donde cosas a lo mejor muy insignificantes puedes decirle a Dios y Él te muestra, Él está siempre ahí. Y Él te puede escuchar. Y Él te escucha siempre, siempre. Y es a través, lo lees en la Biblia y dices: "Guau, esto ya me lo había dicho, ya me lo confirmó", o ahí lees algo y dices: "Esto es para mí", o sea, es algo que lees, dices: "Esto me lo está hablando a mí". Y a mí me gusta incluso resaltarlo con color rosita, lo cuando es para mí. Cuando es algo para la familia, de naranja y así. Tengo colorcitos para cuando nos habla algo, de algún tema especial, pero Dios siempre nos está hablando. Él anhela esa comunión íntima. Estamos llegando al final de nuestro programa, Sí, se fue sí, rapidísimo. Yo creo que hombre. vamos a hacer una segunda parte porque todavía falta el desenlace. Sabemos que no quedó ahí No, y que faltó. vino otra prueba más fuerte. Dos puntos así que nos pudieran dar cada uno de ustedes, porque sabemos que también son consejeros familiares, son líderes de hombres, son líderes de mujer,
¿Qué le pueden decir a las personas que nos están viendo aquí en Decisiones cuando enfrenten un programa, un problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer? 2 puntos rápidamente para ya terminar este programa, para cerrar con broche de oro. Yo creo que un punto básico no solo es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Entonces eso es básico, el creer y el creerle son complementarios. Y conocerle, ese sería creer, creerle y conocerle. Muy bien. Sí, Lupita. y tengo bien entendido, y eso es muy importante, Dios nos creó seres de relación. Y la primera relación más importante es con Él. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en nuestro corazón y cuidar esa relación, porque cuando nos interesa alguna persona, cuidamos la relación, buscamos esa comunión. Entonces, Él nos hizo seres de relación y yo creo que ese es lo más importante. De ahí se deriva todo lo demás. Muchas gracias, Lupita, Enrique. Recuerden que estamos en Decisiones todos los martes en tu plataforma a través de YouTube y de Facebook nos puedes seguir. Hasta la próxima.